Todos somos parte de un juego, pero ¿solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás? Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar. Como todos los viernes a partir de las 20 horas estamos haciendo este programa en el que, transmitiendo desde 1925.com.ar, la radio del Teatro del Globo, estamos acá en el mismo edificio, en el primer piso. Vamos a estar indagando por diferentes facetas del arte. Vamos a aproximarnos hoy en algún momento al tango. Vamos a estar hablando del tango con una bailarina. Vamos a estar hablando con una artista plástica también, como estaba anunciado en lo que es la difusión del flyer. Y también vamos a indagar por la literatura, más precisamente en el marco de la novela, más precisamente con Marcelo Rubio y más precisamente con su nueva novela que es El Cristo Roto. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Uy, qué voz. No sé que si me pasa a mí o toda la gente que viene tiene como una voz mejor, pero tu voz ya es voz de locutor. No, gracias. Ya es como mucho más grave. Lo que pasa es que de otros estuvo Mariana Traballo, que tiene tremendo caño, ¿no? También es una voz terrible, ¿no? Re bien. Y acompañado de todo lo que tiene para decir. Así que estuvo excelente y calculo que también va a estar muy, muy copado para poder indagar acerca de lo que es tu novela, un poquito también de radio. Estaría bueno charlar un poco porque sos un hombre, un animal de radio también. Sí, un animal primero y principal, digamos. Muy bien. Para empezar a indagarnos acerca de lo que es el Cristo Roto, si nos tuvieras que decir una sinopsis de 3 o 4 renglones, ¿de qué trata? Se trata de un tipo que tiene que ir a un pueblo a reparar una imagen y descubre que esa imagen en realidad tiene un problema, que tiene que hacer un milagro, y vamos a ver una estafa en todo eso, o varias estafas. Hay una estafa para los que creen y otra estafa para los que no creen finalmente. Entonces hay un doble juego en esa novela en algún punto, ¿no? Todo eso con un poco de mitología griega metida en el medio y algunos juegos más divertidos para mí que por ahí que para el lector, pero bueno, ahí están. Lo que tiene justamente la novela es que, así como uno lo dice en premisa o en nivel sinopsis, parece sencillo: va a un restaurador de un pueblo, tiene un trabajo para realizar, pero a medida que se va desarrollando la historia se van encontrando un montón de matices. Hay muchos personajes que tienen diferentes aristas y que uno va descubriendo, y lo mejor, creo que es lo mejor todavía de todo ese desarrollo, es que aún terminando la novela no se resuelve del todo. Sí, hay un margen de interpretación para el lector y que ya, bueno, será esto. Hay un juego ahí en el medio que, bueno, gracias por haberlo entendido. Sí, y hay una serie de idas y vueltas con algunos giros en la novela. Cuando uno va pensando que va hacia un lado, la novela vuelve a girar y termina hacia el otro lado, ¿no? Es básicamente sobre el tema del milagro en sí. Sí, y que a partir del milagro y del trabajo que tiene que hacer el protagonista se van abriendo como muchas temáticas que a uno le interesan. Una de ellas, de esas dicotomías que están presentes, que está muy bien trabajada, es el hecho de lo que es la dinámica de pueblo, un poco en contrapunto con lo que es la dinámica de ciudad, que llega el protagonista y se encuentra con una dinámica mucho más lenta, más parsimoniosa, más se entiende, suceden cosas que son típicas de pueblo, de que todos se conocen y todos conocen lo que ocurre con los demás, etcétera. Y el protagonista como que se tiene que acostumbrar a eso también, ¿no? Sí, tiene ahí unos personajes medio raros, ¿no? Un peluquero bastante pesado, bastante denso, un tipo que está rengo y tiene un cuchillo en mano todo el tiempo y que va a permitir recorrer parte de la historia argentina. Y creo que también en la novela se recorre un poco la miseria de los 90 con el cierre de los ramales de trenes, ¿no? Vamos a indagar por ahí porque es impresionante cómo a través de lo que es la anécdota familiar del protagonista, bueno, indagamos por ahí, ya que lo mencionaste. Si bien por supuesto uno va conociendo los distintos personajes que revelan alguna faceta de lo que es el pueblo, de lo que es la vida de pueblo, de sus misterios, también de sus mezquindades, etcétera, etcétera, en algún momento aparece, ya promediando la novela, ya cerca del final, a través de la historia del protagonista, lo que es lo importante que fue en su momento el tren para los pueblos, en cómo era conectarse con la ciudad, conectarse también a nivel comercial, con lo que venía de distribución, incluso mismo el pueblo como tal vez un atractivo turístico, de conectarse con los demás, y de pronto se cierra y con lo que sucede con el padre, ¿no? del protagonista, que a la hora de hacer el familiar del protagonista, a la hora de hacer su último deseo, le pide que saque la máquina y que la ponga a andar, y se muere y se entierra ahí cerca de lo que es la máquina. Sí, creo que hay muchos pueblos que murieron a la vera de las vías,
queda muy poca gente en algunos de esos pueblos. Para mí ha sido una de las grandes tragedias de estos tiempos en Argentina, Sí. que ha dejado una marca a la sociedad y que deberíamos haber aprendido. Hoy escuchaba un periodista que decía, ante la puesta en marcha del tren Retiro-Junín, que decía qué daño le hemos hecho al país con el tema de los trenes. Y a mí me parece que hablar en plural no corresponde, porque muchos en esa época salimos a las calles a protestar y a reclamar justamente que no se cierre. Entonces no hagamos cómplice a la gente de la sociedad que no quiso ser cómplice de esa burla, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Pero no me quiero politizar, quiero decir, es una parte de la novela y justamente ahí funciona como una especie de cuento que sería El último tren del sur y que fue en verdad lo último que yo agregué a la novela antes de cerrarla totalmente, ¿no? Y a mí me pareció interesante lo siguiente, por supuesto que tiene un marco y es la consecuencia de una decisión política y ideológica, pero en la novela está visto desde la parte romántica. Sí. Está visto, ¿no?, de lo importante que era para la vida, Sí. y lo importante que era también como actividad para la gente Sí, que participaba de eso. Sí, está visto con ese romanticismo absurdo que a veces tienen los héroes de algunas novelas, ¿no? O sea, son perdedores, como diría Luca, creo que era Perdedores Hermosos, ¿no? O sea, tipos que en su derrota son dignos y son divinos en algún punto, tipos y tipas, y tipes si quiere, pero digamos, todos aquellos que en alguna manera están en esos pueblos que a veces uno sale un poco a la ruta y los ve, ¿no? Que han quedado esos lugares destrozados por el tiempo, inclusive a veces algunas máquinas, algunos vagones tirados por allí. Sí. Y el dolor de esa gente que ha dejado de tener el contacto con las grandes ciudades, ¿no? Es interesante para preguntarte a vos, porque si bien en el pueblo al que llega el protagonista no necesariamente aparece explícito que dejó de pasar un tren, pero sí se transmite a lo largo de toda la historia esto que decías, como este estado estático del pueblo, de que tal vez no está conectado con la información que se va creciendo en la ciudad, ni con los nuevos avances, lo que sea, sino que está como detenido en el tiempo, y hay un estancamiento de un grupo de personas que está aislado del mundo, si se quiere, o de la velocidad del mundo y la información del mundo, y que está muy presente eso de qué cosas tiene a favor y qué cosas tiene en contra, por supuesto. Sí, y también hay un poquito un juego sobre la política y la religión, ¿no? Un intendente que pretende que este Cristo, cuando haga el milagro, sea un centro de peregrinación y él logrará ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es lo que aspira él, y el cura aspira, que es aquel que ha visto solamente hasta ese momento el Cristo roto en sí, aspira, bueno, a hacer un negocio de todo eso y llevarse una ganancia en todo eso, ¿no? Cierta corrupción en todos los medios. En algún momento el cura se asoma y le muestra la plaza principal y le dice, bueno, acá está la iglesia, acá está la gobernación y el pueblo queda lejos. ¿No? Y a mí me resultó muy interesante que a lo largo de la historia se va viendo qué tan creyentes son la gente del pueblo, que son muy creyentes al punto de que cuando se encuentran con el restaurador y saben que él es el que va a solucionar el problema, no le quieren cobrar los comerciantes, como siempre le quieren hacer un favor porque eso representa en algún punto una retribución que les va a volver, etcétera, etcétera. Y justamente la persona tal vez más cercana del pueblo, por lo menos en actividad a la religión, que es el cura, es el menos creyente. Sí, por eso digo que el castigo en el final de la novela es para todos, ¿no? Porque ante lo que sucede hay alguien que no sabe qué está sucediendo, y sería la única persona que tendría que saberlo. Y mientras los demás creen que lo que está sucediendo es lógico, y el tipo que sabe que lo que pasa no es lógico, bueno, ahí está el juego. Y ahí está el castigo para los que creemos, o mejor dicho, los que creen y los que no creemos. Digo, hay un motivo por el uno no cree, pero a veces cuando está en un momento difícil Dios se hace muy popular. Entonces uno enseguida recurre a la frase Dios mío, ¿no? Desesperado, no piensa nunca, no pensamos nunca en la palabra Dios mío, pero en ese momento, ante la tragedia, vamos al Dios mío, ¿no? Como una necesidad implícita. Nada más, porque después no volvemos a nombrarlo. Bien, esto de creyente y no creyente, algo que sucede también con el restaurador por justamente su oficio y de que es muy concreto y pragmático a lo largo de toda la historia, mientras se va relacionando con los diferentes protagonistas de los personajes con los que se va cruzando, siempre se va cruzando con esto de que él trata de responder o de justificar todo lo que sucede desde lo lógico, desde la información concreta, y todos, de hecho, varias veces le preguntan, ¿sos creyente? Le van preguntando a lo largo de la historia, y después eso se termina dando vuelta, ¿no? Sí, exactamente, sí. Inclusive la primera discusión con el cura es por el tema de, él le llama
escultura y el otro dice es una imagen sagrada. Y ahí hay una discusión mínima, pero bueno, que tiene que ver, ¿no?, con esto cuando vemos las imágenes en las iglesias, y uno la ve como escultura y otros la ven como un símbolo realmente. En cuanto a racionalización, vivimos tiempo, una sociedad rara, un mundo raro, ¿no? O sea, creen que el hecho de que al pobre Zeus le hayan pegado un hachazo y de ahí haya nacido Arácnida, es un hecho poco creíble. Pero el nacimiento de una persona sin ningún tipo de relaciones sexuales es algo lógico. Bueno, caramba, me parece mucho más divertido que un hachazo provoque el nacimiento de una persona en la cabeza de otra, ¿no? Más creativo incluso a nivel de ficcional, ¿no? Por supuesto, y más creíble. Caramba, ¿a quién no le han pegado un hachazo y pegó un palazo en la cabeza y no ha visto cosas maravillosas? Ahí va. Va por ahí, va por ahí. Otra de las cosas que tiene que ver justamente con, decías, de la información, ¿no? De que el restaurador siempre el protagonista siempre está como buscando información y trata de basarse en eso y de que trata de poder, desde el plano racional, poder explicar todo. Y algo que sucede también en el pueblo, que está más asociado a ese pensamiento tal vez no tan racional, más intuitivo. En un momento se define en una frase que dice el protagonista, ya promediando la novela, que dice: en este pueblo nadie dice todo completo. Sí, hay como una incompletitud de lo que van diciendo, ¿no? Todo el mundo le cuenta una parte de la historia y todo el mundo le oculta una parte de la historia. Y está en él empezar a unir los pedazos y está en el lector unir algunos pedazos, ¿no? Hay cosas que son evidentemente una mentira y otras que no. Ahí está la duda sobre el tipo Rengo, si realmente estuvo en Malvinas o su renguera se debe a un accidente que él le cuenta al restaurador, y después cuando el restaurador lo enfoca y le dice, bueno, pero usted estuvo en Malvinas, sí, ahí el tipo sí lo admite, digamos. Hay un doble juego y todo el mundo parece tener algo que ocultar, y mucho más lo que oculta es la casa esa donde está parando el restaurador, una mansión en medio de este pueblo humilde, donde hay una chica demasiado joven, para ser viuda, que es viuda, y que bueno, ahí hay una relación extraña con su ex marido, que ha sido el responsable de traer el Cristo allí para expiar algún pecado, ¿no? Unos cuantos pecados, sí. De hecho, el cura dice, quedar preso es lo mínimo que voy a pasar con lo que había hecho, ¿no? Exactamente. Es simple de entenderlo, ¿no? Digamos, ante la juventud de la chica. Ahí va. Una de las cosas que tiene que ver ya con lo que es el tratamiento de la palabra, y es que se nota mucho la reescritura y que también tenés un trabajo poético con las palabras, más allá de que no solo te dedicaste a crear una historia, un argumento copado y narrarlo, sino que también uno lo encuentra, yo me noté varias frases en las cuales se nota que hay un juego poético con lo que es el desarrollo de la historia, que por ejemplo en una parte decís: en su renguera el sol tartamudeó un centelleo en el filo del cuchillo. Sí. Cuando está caminando justamente el rengo, uno puede encontrar como frases, acá me anoté un par que están como muy buenas. Los árboles se desperezaban con el viento. Después sentí que las palabras se le arrugaban en la garganta, ¿no? Para declarar lo que es la modestia. Sí, hay un montón de frases a lo largo de todo el libro que suponen no solo, por supuesto, esto de lo que es la planificación y el armado de toda una historia, sino que también hay un disfrute y una inquietud tuya en la literatura de, bueno, también provocar un deleite estético en el lector. Sí, la idea fue que la historia estuviese interesante para el lector, pero estuviese adornada con algún detalle, como estos pequeños pasos pseudopoéticos, si querés, por decir de alguna manera, con algunas licencias que me tomo yo a la hora de escribir, como es adjetivar a veces con algún verbo, cosa que está muy mal, pero bueno, a mí me divierte bastante, por lo menos como me divierto yo, espero que se divierta quien lee después. Ese es el tema central, pero sí, fue un trabajo, fluyó sola la novela hacia ese lado, no es que yo tuve que esforzarme por llegar. Fluyó sola, muchas frases fueron saliendo con facilidad porque venían en la ritmo. Después sí, en la corrección final fue mejorar algunas, sacar otras y buscar algo puntual. Ahí va. Esta es tu segunda novela, habías publicado Lo que trae la niebla. Lo que trae la niebla, es otra novela cortita como esta. Por Indómita Luz, esta está por también el Caracol. Sí. Déjame agradecer a las dos editoriales, a Indómita, claro, por un lado, y también el Caracol, a Mariana Alonso y Miguel Sardeña, que manejan esta editorial, que es la que editaron ahora El Cristo Roto. Hicieron un laburo maravilloso de tapa y de impresión y todo eso. Estoy muy contento con las demás editoriales. Hoy por hoy está rodando El Cristo y todavía sigue dando algunas vueltas Lo que trae la niebla. Ahí va. Con respecto a lo que es la segunda novela, ya que también vos habíamos hablado hace un rato antes de arrancar, dictás talleres de escritura, de novela, las clases, qué sé yo, estaría bueno indagar por ese lado de la parte creativa, de lo que es la cocina de la escritura. ¿Qué cosas te salieron
si se quiere, más fácilmente, porque te conoces más, por supuesto, y ya es la segunda vez que indagás el género, a la hora de escribir esta novela, a diferencia de lo que trae La Niebla? Más allá de que son historias diferentes, Sí, qué sé yo. y tienen un problema que en realidad Cristo Roto fue escrito mucho antes que lo que trae La Niebla. Pero bueno. no, está bien la pregunta. La historia fluyó con facilidad. Después yo tenía que lograr una coherencia entre ese perro que aparece en la novela, que es un perro clave en el final de la novela. La historia que te digo de mitología griega que está metida en el medio, que aparece sobre el final un poco más clara. Aparece la escultura, ¿no? Esa escultura que es el rapto de Proserpina, que está en la puerta y que es una clave aparte de toda la historia que va contando. Eso fue lo más complicado, vamos a decir, lo que más trabajé para que quede cerrado, ¿no? Totalmente, que ahí aparece en el rapto de Proserpina, aparece Cancerbero, ¿no? El Cancerbero, exactamente. Es el perro que está ahí, que no tiene 3 cabezas, pero bueno, es cercana a lo mismo, ¿no? Ahí va, bueno, muy bien. Bueno, está bueno como para indagar ese lado. Antes de que nos leas un pasaje, también vos, que está bueno indagarlo, ya estamos en la radio, está bueno que nos comentes. Dale. Vos formás parte del programa Criminal Mambo. Comentanos un poquito acerca de lo interesante de tu lado, de lo que es, como me habías dicho, que también entrevistás escritores, autores. ¿Cómo está bueno esto de indagar y de hacer difusión y de vos mismo también a la hora de entrevistar a los autores sobre su obra y luego haberla leído? ¿Qué cosas encontraste interesantes? ¿Qué cosas descubriste acerca del proceso de escritura? Son geniales escuchar algunos procesos de escritura, algunos caprichos que tenemos o que tienen los escritores a la hora de escribir. Pavadas, nada grave, ¿no? Acompañarse por una bebida algunos, otros por los horarios, claro. Escribir con lapiceras, laburar en la computadora, laburar en bares, necesitar ruido, necesitar silencio, todo eso. Y después, bueno, sí, los procesos de reescritura son interesantes cuando se cuentan. En Criminal lo que hacemos es un programa que va en la M530. Hace 3 años que venimos haciendo el programa, fuimos desde Radio Madre a la actual Somos Radio. Es un programa que tiene mucha música y la presencia siempre de un escritor una vez digamos, por el programa, por un programa con un escritor se hace, generalmente es algo que a veces podemos llegar a tener 2. Y lo que hacemos es una cosa muy informal donde buscamos mezclar música y literatura un poco y obviamente después las barrabasadas que se nos ocurran sobre lo que sea en ese momento. La marcha, ¿no? Exacto. Esa es la idea básicamente y bueno, el tema de llevar escritores te permite conocer la literatura nueva de hoy, que es para mí un caldo que está en ebullición permanente, por suerte, y hay tipos geniales y mujeres geniales escribiendo. Y es un placer leerlos, en serio, realmente es un placer y es un placer poder difundirlos, ¿no? Te debe pasar a vos cuando invitas a alguien, decís, bueno, esto está buenísimo, difundirlo, que lo conozcan. Y uno desea que alguien se acerque, 1, 2, 10, 20, se acerquen y busquen ese libro. Entonces uno se siente feliz porque das esa pequeña mano, ¿no? Sin ningún otro interés, simplemente de difundir, de que se acerquen, compren la novela, el libro de cuentos, el poemario, lo que sea, eso siempre es bueno. Muy bien, ahí va. Dale. ¿Nos lees un pasaje? Vamos a poner los famosos anteojos, que son los que en realidad permiten leer, obviamente. Ahí va. Y vamos con el principio de la novela, que se llama El Cristo Roto. Dice así: los trenes eran un recuerdo que ni las vías se permitían nombrar. La estación ferroviaria resultaba lúgubre, con el chaperío maltratado por el granizo y las lluvias. El micro me había dejado sobre la ruta y tuve que andar entre pastos procurando localizar un sendero angosto hasta desembocar en el andén, donde me recibió el escándalo de unos pájaros acostumbrados a las ausencias. Me detuve para mirar la soledad de la bruma, rocío y abandono que se enredaban en los yuyos. Supuse que detrás de los restos de la estación nacía el pueblo. Estaba en lo cierto. A espaldas de esa indolencia asomaban los primeros y pocos negocios: una panadería, un bar, una florería que también vendía frutas y verduras, una peluquería, el único negocio con persiana de chapa, y 2 locales descascarados que no habían sido abiertos por varios años. Uno debió ser heladería y venta de alfajores artesanales. En el otro había que hacer mucho esfuerzo para completar las palabras de los carteles y entender kiosco y locutorio al nacional, llamadas de corta, media y larga distancia, cigarrillos y caramelos.
Ahí va, eso fue un pasaje de... Vamos, La oración de la gente. totalmente. Qué producción, ¿eh? Ahí estamos. David ahí, con el timing para ponernos aplausos. Marcelo Rubio estuvimos charlando y nos leyó un pasaje de El Cristo Roto. La verdad que, bueno, esto vos hablabas recién, ¿no? Del disfrute de leerlo. Me encantó leer la novela. Y lo que tiene es también, en esta historia de hacer concisa una novela, es que uno la puede leer de una pasada. Exacto, sí, es un libro cortito, así que en una sentadita, como se dice hoy en día, por ahí la liquida en 70 páginas, creo que son, así que, bueno, así es, no hay otra vuelta. Bueno, un gustazo, gracias por Un haber placer. venido. Muchísimas gracias por la invitación, che. Vamos con un tema y volvemos.